Hay un fenómeno llamado podfade que consiste en la muerte lenta de un podcast por inanición o por agotamiento. Cada capítulo cuesta más de levantar que el anterior. Cada vez es más difícil cumplir los plazos de publicación. Cada día pesan más los motivos para considerar que el tiempo de ese proyecto ya ha pasado. Este fundido a negro es un fenómeno parecido al del periódico que deja de imprimirse, la librería que cierra definitivamente sus persianas o la novela que perece en el cajón del olvido, incluso antes de haber gozado de un solo lector. Hay un mundo subterráneo de faros que apagaron la luz y dejaron un largo silencio a su alrededor. Pensad en cualquier plataforma de podcast. Es, en realidad, un cementerio con miles y miles de audios abandonados. Yo, que soy especialista en proyectos literarios inacabados, tengo que confesar que en los últimos meses he coqueteado con la idea de poner punto y final a Vivir del Cuento. El esfuerzo para tirar adelante cada capítulo se estaba volviendo pesado y empecé a dudar de si el retorno compensaba tanto sacrificio. Creo que lo que me pasaba era que estaba cansado. Yo y mi pobre micrófono y mi modesta página web y la brújula que hasta entonces había guiado el proyecto. Por suerte, llegó el verano, llegó el Pirineo, llegó el río Isábena, el deambular bajo el circo de Soaso, el tumbarse en un rincón de Aguastortas y el sorprender a un grupo de corzos en mitad de una excursión. Como sabéis, me tomé un mes extra de descanso para dejar el podcast en reposo y lo he renovado todo, el micrófono, la página web y la brújula del podcast. Con más ganas que nunca, aunque también más consciente que nunca de lo que le puede ocurrir a un proyecto cuando deja de ser ilusionante para uno mismo, hoy os quiero contar qué nos depara la sexta temporada de Vivir del Cuento. La temporada del renacer, o así lo espero. Vivir del Cuento, el podcast de las historias que van contigo. Un aviso antes de empezar. Estoy pasando un vía crucis con Spotify. No sé si recordáis que al final de la pasada temporada retiraron por error un cuento de Horacio Quiroga por una cuestión de derechos, cuando en realidad era una creación de dominio público y por tanto no había conflicto alguno. Finalmente me dieron la razón y repusieron el cuento, pero sus sistemas automáticos de revisión de contenidos, o algo así, no habían hecho sino empezar su labor silenciadora. Así es como hicieron desaparecer 40 episodios más. Lo peor es que la apelación para recuperar el episodio hay que hacerla caso por caso, y solo cuando los amigos de Spotify tienen a bien enviarme el enlace específico para rehabilitar el episodio en cuestión. Así que la tarea es ardua y repetitiva. De momento he podido rescatar solo uno de esos cuentos. Y después de mucho suplicar, ayer justamente Spotify me mandó 39 correos electrónicos para poder hacer la apelación una a una. Como veis, llevar un podcast no está pagado y además literalmente. Y he aquí una muestra más de cómo los algoritmos hace tiempo que están ganándonos la partida a los creadores. Por si alguien aún lo dudaba, la guerra la ganaron las máquinas. Os cuento esto para pediros que no os fiéis de Spotify como único lugar en el que seguir el podcast. Podéis hacerlo en cualquier otra plataforma, desde Apple Podcast o iVoox hasta Podimo. Y hoy más que nunca os recomiendo que os suscribáis a la newsletter del podcast en vivirdelcuento.es/suscríbete. Os lo recomiendo para que no os perdáis nada. Como os decía, estos meses he renovado mi micrófono y a mí mismo y la brújula del podcast y la página web también. Vayamos por partes. En cuanto a los micrófonos, mi pobre y querido Blue Yeti, que me ha acompañado desde que inicié el podcast en 2020, ya no suena como antes. Suena como acatarrado, como si viniera de una rave. Entonces, bueno, tomé la dura decisión de sustituirlo. Aún lo tengo guardado por si acaso, por si aún me puede hacer algún servicio. Pero de momento he empezado a utilizar el PodMic de Rode.
y espero que valga la pena porque es que ahora mismo tengo el escritorio lleno de cables, de interfaces, de un brazo articulado que me acerca el micro peligrosamente a la cara. Es decir, que se me ha complicado un poco la existencia. Espero que lo notéis en el sonido. Yo pensaba que no se notaría, pero me parece que sí que se nota un poquito. Ya me diréis qué opináis. Yo creo que sí, que ha mejorado la cosa. Por otro lado, no solo los micrófonos estaban un poco obsoletos, sino yo mismo estaba un poquito ya que necesitaba pasar la ITV. Así que he hecho un poquito de introspección y he estado reflexionando sobre qué es el podcast y qué busco en él. Porque quizás seguía siendo lo mismo que en 2020, pero algunas cosas había que replanteárselas. Porque claro, el mensaje principal con el que salimos en el podcast era que ofrecíamos cuentos para lectores sin tiempo para leer, pero la verdad es que hay muchísimos otros programas que hacen lo mismo. De hecho, cualquier podcast lo que ofrece es un contenido para gente que no tiene tiempo para consumir ese contenido de otra forma, ya sea leyendo o mirando un vídeo. Así que tenía que focalizarme en otras cuestiones más allá del tiempo. Creo que el podcast tiene que ser un espacio para crear comunidad de personas apasionadas por las historias cortas, tanto lectores como escritores. Además, el podcast creo que es bueno para ser un descubridor de historias que son desconocidas y de autores que están empezando o quizás todavía no son conocidos para el gran público. Otro punto que creo que valoran mucho los oyentes es el hecho de poder entrar en la cocina de los relatos, en entender el proceso creativo que hay detrás de cada historia. Y sobre todo, un punto fuerte de este podcast, y creo que de cualquier otro podcast en el que te sientas a gusto como oyente, es que acabas construyendo tu pequeño refugio en mitad de la vorágine del día a día, con tus auriculares, acabas estando contigo mismo y con tu imaginación, y acabas construyendo tu refugio de ficción, podríamos decir. Y tampoco podemos dejar de lado el papel de los cuentos para explicar el mundo, para acercarnos a la realidad a través de la ficción. Los ejemplos más claros son los relatos que hemos dedicado, por ejemplo, a la guerra de Ucrania o al genocidio de Israel contra Palestina. Entonces, teniendo en cuenta estos pilares que creo que tienen que vehicular el podcast a partir de ahora, pues han provocado una serie de cambios en lo que va a ofrecer Vivir del Cuento a partir de ahora. Para empezar, por fin, tenemos una nueva página web. Veréis que aún no está 100% terminada. Esto va a ser un proceso de ir mejorándola constantemente, pero si entráis en vivirdelcuento.es ya veréis que ha dejado de estar en construcción, cosa que es positiva porque estaba harto de los andamios, y bueno, veréis que es mucho más completa, que es más explicativa y vendedora de lo que es el podcast y ofrece más caminos para que cada uno encuentre la experiencia que esté buscando, ya sean cuentos, ya sean entrevistas, y dentro de los cuentos también se puede elegir qué género de relato estás buscando. O sea, creo que ofrece una experiencia mucho más completa a quien se acerque a ella. Así que, por favor, échale un vistazo y me decís qué os parece. vivirdelcuento.es. Y bueno, más allá de la web, el día 8 de cada mes seguiremos teniendo un cuento, pero a partir de ahora, el día 18, también tendremos siempre un episodio garantizado. Si nos visita un autor nuevo, tendremos la entrevista como siempre, pero si no tenemos visita, el día 18 también habrá relato. Y lo mejor es que me reservo el derecho a que cada día 18 sea una sorpresa. Cualquier formato que me divierta y que me apetezca cabrá en este día misterioso, porque eso es lo que quiero por encima de todo, que la pasión y la diversión no se apaguen. Un día puede haber una tertulia, otro día un reportaje sobre el mundo del cuento, tal vez una conversación inesperada con un autor conocido, lo que se me ocurra. Y por supuesto, acepto y agradezco las ideas y sugerencias que os surjan. Otra novedad es que quiero hacer mucho más partícipes a los autores que han pasado por el podcast. Ellos dan alma al proyecto y me gustaría que su paso por Vivir del Cuento vaya mucho más allá del día que presentan un cuento, ya que su aportación es mucho más valiosa. Así que, colegas del cuento, este mismo mes os contactaré para empezar a dar forma a esta idea. Y luego, ¿qué os parece si una vez al trimestre hacemos un club de lectura? Ya veríamos a nivel técnico cómo lo organizaríamos, pero la idea es que sea en directo, que tenga una fase participativa de todos los oyentes y que sea un espacio abierto en el que compartir impresiones sobre aquello que leemos, sobre todo relacionado con el cuento, por supuesto. Otra novedad, espero que no os enfadéis, es que dejaremos de compartir cada mes el PDF de los relatos. ¿Por qué?
Pues básicamente porque esto es un podcast, por lo tanto su fortaleza es el audio, no el PDF, porque me supone un esfuerzo extra cada mes que me estaba pesando demasiado, porque cuando os lo comparto por mail tampoco es que haya un seguimiento masivo, digamos, de hacer clic a esos PDFs, así que he decidido de alguna manera liberarme de cuestiones que no fueran esenciales para de esta manera centrar los esfuerzos en ofreceros como siempre un buen producto de audio. Y por último, pero quizás lo más importante, esta temporada tengo un reto. El reto definitivo, podríamos decir, el que creo que va a marcar y decidir el futuro del podcast. Quiero ofrecer una experiencia premium para los seguidores más fieles de Vivir del Cuento, los que queráis apoyar el proyecto y los que queráis más cuentos, más opciones temáticas y una mayor profundidad en los contenidos. Estoy trabajando desde hace meses en los cuentos de una colección de audiorelatos pensada para vosotros. El objetivo es poderosla presentar antes de que acabe la temporada y que sea el inicio de una comunidad VIP de vividores del cuento, donde además de los contenidos exclusivos haya sorteos, merchandising y cualquier otra idea a la que entre todos demos forma. Pues bien, ya no me alargo más, espero que empecéis con fuerza esta sexta temporada, espero que tengáis tantas ganas como yo de descubrir nuevas historias y nada, nos escuchamos mañana tendremos el primer cuento de la temporada. Gracias por darle vida a Vivir del Cuento. Un abrazo.